Buenas tardes con todos. Soy la doctora Leila Barreto. Vamos a llevar conmigo la parte de neurología. Vamos a ver, por aquí acomodarnos un poquito. Ya. Entonces, miren chicos, generalmente los bloques del curso se están llevando de forma un poco más ordenada y vamos a tratar de cumplir con todos los tiempos estipulados. Ya dieron su pretest. Vamos a dar el primer bloque de teoría más o menos 1 hora 30. Luego vamos a tener algunas preguntas de este primer bloque. Luego un pequeño break. Luego el segundo bloque de teoría, que más o menos va a empezar a las 4:50, como ven ahí. Nuestro bloque de preguntas. Y finalmente la resolución del examen, ¿no? Aunque sí les voy a pedir a a la gente de Villamed que me pueda prestar las preguntas del examen al final para poder resolverlas todos juntos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el repaso teórico de neurología. Esta es una fase muy importante. Vamos a enfocarnos en el objetivo de estas clases, que es en el examen, pues, para ENAM o preinternado, pues, ¿no? Entonces, vamos a empezar con lo que es bases de la neurología. Dentro de los temas más importantes que tenemos que tener en cuenta en neurología, este es uno de los principales. Luego, lo que es enfermedades vasculares cerebrales y está tomando mucha fuerza lo que es epilepsia. Entonces, esos primeros 3 temas son los más importantes. Y son un poquito pesados. Así que vamos empezando. Entonces, en la neurología se encarga pues del estudio del sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema altamente especializado y como células principales tenemos a las neuronas. Las neuronas tienen diferentes clasificaciones, aquí les presento una. Según la morfología, por ejemplo, tenemos a las neuronas multipolares, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tienen un cuerpo neuronal, tienen un axón y tienen pues terminales axónicos y en la cabeza neuronal pues dendrita, ¿no? En diferentes números. Hay algunas variaciones morfológicas dependiendo de la localización y la función que quieren desarrollar estas células y por lo tanto vamos a tener, por ejemplo, las células unipolares o realmente pseudo unipolares, un poquito mal escrito. Estas neuronas se encuentran en los ganglios periféricos de la raíz dorsal y están relacionados a función sensitiva. Ya lo vamos a ver y cuando hablemos de la parte de las vías sensitivas, ¿no? Entonces, únicamente ahí es que vamos a encontrar estas neuronas unipolares o mejor llamadas pseudo unipolares. Luego tenemos las células bipolares realmente. Como ven, la morfología es un poco diferente, ya que en las pseudo unipolares hay una extensión axonal que se divide en 2. En cambio, en esta sí tiene una dendrita gruesa, casi del mismo tamaño que el axón. Estas se encuentran en lugares muy importantes que permiten la sensibilidad especial, como la del olfato y la vía visual. Muy importante. Y una variante muy interesante, una célula bastante grande, es la célula piramidal. En su mayoría excitatorio y se encuentra en la quinta capa de la corteza, ¿no? Quinta capa de la corteza cerebral. Y tiene pues de forma piramidal. Muy importante. Es principalmente el lugar mayor de producción de glutamato, ¿no? Que es un neurotransmisor estimulador, uno de los principales. La actividad eléctrica neuronal, por lo tanto, depende de la función de todas sus estructuras y esta se basa en potenciales eléctricos. Es decir, cuando yo tengo un potencial positivo, las neuronas enviarán una respuesta positiva. Si tengo un potencial negativo, la inhibirán y su respuesta pues será negativa. Estos potenciales eléctricos están altamente regulados por canales iónicos
dependientes de voltaje en su mayoría. Entonces, va a haber un estado basal de reposo de las membranas neuronales que no permitan empezar así como así los potenciales de acción y así pues cumplir con sus funciones. Entonces, vamos a obtener este pequeño gráfico donde vamos a encontrar que las neuronas generalmente se encuentran en un potencial de membrana en reposo, que es más o menos entre menos 60, ¿no? Menos 60 milivoltios, ¿sí? Si yo o llega algún potencial excitatorio a la neurona que sobrepase el umbral requerido de estimulación, se va a proceder a el inicio del potencial de acción. Y para que ello ocurra, se va a dar el cambio conformacional de los canales de sodio, ¿no? Entonces, voltaje dependiente. Cuando el estímulo que llega es suficientemente grande para permitir un potencial de acción. Por lo tanto, cuando se aperturan los canales de sodio, va a haber una entrada rápida de sodio y salida de potasio, ¿no? Y es que a nivel más o menos de más 30 es que se va a permitir la apertura de los canales de potasio. Entonces se va a dar lo que se llama la repolarización. Entonces, para la despolarización, que es la curva ascendente, que no mencioné, disculpen, para la despolarización se va a dar la apertura de canales de sodio, voltaje dependientes, con la entrada de este a la célula. Y cuando llega a un umbral de más 30 milivoltios, se va a cerrar el canal de sodio y se va a aperturar el canal de potasio, ¿sí? Esto va a permitir que nuevamente el potencial de membrana disminuya tanto que llega incluso a un nivel más bajo al potencial de reposo. Esto se llama hiperpolarización, que también está en este lugar comprometido el canal de potasio, ¿sí? Para que esta neurona llegue al potencial de membrana en reposo nuevamente, se requiere de la función de la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿no? Es decir, dependiente de energía. Por lo tanto, durante la actividad eléctrica neuronal, se requerirá un potencial lo suficientemente grande para generar el cambio conformacional en los canales de sodio y eso se refleja en la ley del todo o nada, ¿sí? Si es que el potencial no es suficientemente grande para incurrir en este cambio conformacional, pues no se va a generar ningún potencial de acción. Cuando lo hace, se permite la despolarización por apertura de los canales de sodio, no se olviden, la repolarización por la apertura de los canales de potasio, y este suele producir la hiperpolarización, ¿sí? Y la estabilización de la membrana, que es este pequeño segmento, gracias a la bomba de sodio y potasio ATPase. Y no quiero que olviden esto, porque estamos viendo de que para mantener la homeostasis neuronal se requiere de energía. Cualquier circunstancia que haga que disminuye las principales fuentes de energía de la neurona van a comprometer de forma importante a esta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si falta glucosa por una hipoglicemia severa o si hay ataques isquémicos, ¿sí? Por obstrucciones vasculares, también va a producir una alteración en todo el funcionamiento neuronal. Entonces, eso es muy importante. Acompañan a la neurona la neuroglía o la neuroglia, que es el tejido de sostén que mantiene muchas otras funciones de la neurona, ya que por ella misma no es capaz por ser un tejido demasiado, por ser una célula demasiado especializada.
Entonces, ahí tenemos dos diferencias importantes, ¿no? Tenemos la neuroglia que acompaña al sistema nervioso central y la neuroglia que acompaña al sistema nervioso periférico. Esto les gusta mucho preguntar, así que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, la glía del sistema nervioso central, que incluye el cerebro, el cerebelo, tronco cerebral y médula espinal, está conformado, por ejemplo, por los astrocitos. Los astrocitos son los encargados de unir sus pedúnculos junto a los vasos sanguíneos y así formar la barrera hematoencefálica, cuya principal función es mantener la homeostasis neuronal en el sentido de nutrición y alejarlo de tóxicos, pues, ¿no? Lo que hace la barrera. Hace que llegue el nutriente específico de la neurona y limita o prácticamente hace nula la entrada de tóxicos a nivel del sistema nervioso central, así como algunos fármacos, ¿no? Entonces, esa es su principal función. Luego tenemos el oligodendrocito. El oligodendrocito es el encargado de la formación de mielina a nivel del sistema nervioso central. Lo vemos aquí en nuestra figurita, por ejemplo, es este, ¿no? El oligodendrocito es una célula redondeada bastante pequeña, pero que tiene varias extensiones de su citoplasma. Cada extensión de su citoplasma cubre diferentes axones, ¿sí? Diferentes axones, diferentes segmentos de diferentes axones, ¿no? Esa es una característica muy importante. La microglia es una célula especializada que no tiene la misma procedencia embrionaria que las demás. Esta proviene del mesodermo, pues, ¿no? En cambio, todas las demás células del sistema nervioso provienen del ectodermo. Eso es muy importante. Y esta algunos lo consideran como un macrófago especializado, ¿no? Es un macrófago especializado que pertenece al sistema nervioso central y por lo tanto ayuda pues a las respuestas de inflamación o respuestas inflamatorias, así como disminuir o manejar lo que es los residuos neuronales, residuos celulares, residuos de algún agente infeccioso que haya podido incurrir dentro del sistema nervioso central. ¿Listo? Y le tenemos las células ependimarias, ¿sí? Que son estas, también muy conectadas con el astrocito y la parte circulatoria, pero la función principal consiste en la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Producción de líquido cefalorraquídeo. En la glía periférica vamos a encontrar a las células generalmente que acompañan a los ganglios nerviosos, que son cúmulos neuronales periféricos, a los nervios periféricos y a las terminaciones nerviosas. Ahí tenemos a la célula de Schwann, que es la que se encarga de producir la mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿no? Aunque redondeemos. La diferencia de la mielina que producen el oligodendrocito y la célula de Schwann básicamente es por la forma de cómo darlo, ¿no? En el sistema nervioso periférico, cada célula de Schwann, esta es una sola célula de Schwann, toda ella se enrolla sobre el axón y forma la mielina de solo un segmento de un solo axón. Aquí tenemos otra célula de Schwann, aquí otra célula de Schwann. Entonces se requieren varias células para cubrir un mismo axón, ¿no? Entonces el oligodendrocito emite varias prolongaciones sobre diferentes axones, en cambio la célula de Schwann se enrolla en sí misma sobre un solo segmento de un solo axón, ¿no? Las células capsulares son células que se encuentran en los ganglios nerviosos periféricos y cumplen una función similar a los astrocitos, ¿no? A los astrocitos. ¿Qué más? Y tenemos las células de Müller, que son células muy especializadas que solamente se encuentran en la retina, ¿no? Para la función de la visión. Así que a tener en cuenta esto, vamos a ver. Y este pequeño esquema siempre me gusta mostrarlo porque vamos a ahondar un poquito en cada parte del sistema nervioso. Ya dijimos, hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y a grandes rasgos quiero que vayan relacionando alguna estructura con alguna función específica
aunque en el sistema nervioso no es tanto así, porque todo está interconectado, pero lo que quiero es que aprendan que una estructura principalmente da alguna función específica y con eso es lo que tenemos que relacionarlo para más o menos guiarnos en los síntomas y todas las manifestaciones. Entonces, el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal. Fácil. Ahora, dentro de la estructura anatómica, vamos a ver que en el sistema nervioso central, ¿sí? Por ejemplo, este es el encéfalo, en encéfalo refiriéndonos, ¿sí? Vamos a tener la sustancia gris en la corteza, muy superficial. Y esa sustancia gris corresponde a los cuerpos neuronales. Y en el centro vamos a tener generalmente los haces o fibras axonales, que son la sustancia blanca. ¿Sí? En médula espinal sucede lo contrario, más o menos es así nuestra médula. La sustancia gris se va a encontrar central, la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica. La sustancia blanca es periférica, ¿no? Una pequeña diferencia. Muy bien. El encéfalo está compuesto por el cerebro, tronco encefálico y cerebelo a grandes rasgos, ¿no? Cerebro, diencéfalo, tronco encefálico y cerebelo, todo ello. Hablando ya de solo el cerebro, vamos a hablar de algunas estructuras como los hemisferios cerebrales, ya sea el derecho o el izquierdo, y estructuras subcorticales, es decir, que se encuentran por debajo de la corteza, que son los ganglios basales. El hemisferio derecho generalmente se relaciona a funciones de percepción y relación, ¿sí? Y el hemisferio izquierdo a funciones de comunicación, porque aquí es donde se encuentran generalmente las áreas del lenguaje, ¿no? En el hemisferio que es generalmente el dominante. Entonces, hemisferio izquierdo lo relacionamos a comunicación porque están las áreas del lenguaje, dado que este es el hemisferio dominante en la mayor parte de personas. Estructuras subcorticales como ganglios de la base, que ya vamos a comentar luego, están relacionados al control del movimiento, pero de forma involuntaria, ¿no? Involuntaria. Luego tenemos al diencéfalo, que son estructuras centrales, muy pequeñas, pero demasiado importantes, ¿no? Por ejemplo, el tálamo es una estructura que procesa los impulsos sensitivos. Casi todos los tipos de sensibilidad llegan al tálamo, excepto el nervio olfatorio, que va directamente a la corteza. Todos los demás hacen un relevo sensitivo en el tálamo. Cumple otras funciones, pero lo más saltante es esto, ¿no? El hipotálamo es una estructura mucho más pequeña, pero que con centros muy importantes. Si a mí me hablan de hipotálamo, hablamos o como sinónimo de homeostasis. Se encarga de la regulación de la temperatura corporal, se encarga del control de las actividades del sistema nervioso autonómico, es decir, aquí están los centros autonómicos. Luego tenemos al control del sistema neuroendocrino, ya que, como ustedes recordarán, está relacionado con la liberación primero, ¿sí? Con la producción de hormonas liberadoras, sus hormonas directamente, de función directa, y también sobre sustancias que controlan o inhiben el funcionamiento de la glándula hipófisis, ¿no? o adenohipófisis. Luego tenemos la glándula pineal o epífisis, que se encarga de regular ciclos de sueño-vigilia en conjunción también con algunas sustancias del hipotálamo. Muy bien. Más abajo tenemos al tronco encefálico y cerebelo, que pertenecen a una zona que vamos a llamar la fosa posterior, ya que toda esta estructura de arriba está separada por la tienda del cerebelo y constituye una fosa muy pequeña, muy pequeña. Por lo tanto, cualquier alteración ahí va a tener una manifestación bastante importante.
¿sí? En el tronco encefálico vamos a tener al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Recordemos que el tronco encefálico corresponde a estructuras que van a tener núcleos muy importantes. Va a haber los núcleos tanto para las funciones autonómicas, vamos a tener núcleos sensitivos, núcleos motores, sobre todo para los nervios craneales. Vamos a tener también centros de la producción de neurotransmisores en forma muy importante, y en el bulbo raquídeo, por ejemplo, centros del control corazón y pulmón, pues, ¿no? De la respiración y de la frecuencia cardíaca, también sumamente importante. Y el cerebelo, que se encarga principalmente de la coordinación y el equilibrio, que están ampliamente relacionados. Perfecto. Entonces, el sistema nervioso central, que ya habíamos comentado, vamos a continuar lo de la médula luego. Tenemos el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es el sistema nervioso que nosotros llamamos de relación, porque es el que nos permite a nosotros captar todos los estímulos periféricos y dar una respuesta, ¿sí? Eso es lo que nos permite el sistema nervioso periférico. Y eso se hace a través de dos tipos de sistema nervioso periférico. Tenemos el sistema nervioso somático, en primer lugar, y el sistema nervioso autonómico. El sistema nervioso somático, en una parte es voluntaria porque se relaciona al movimiento muscular esquelético, y en una parte es refleja, de acuerdo a los arcos reflejos, por ejemplo, ¿no? Y para un arco reflejo tiene que ver todo lo que es la función sensitiva. Entonces, dentro del sistema nervioso somático vamos a tener fibras sensitivas que se encargan de recoger todos los estímulos externos en relación a qué? Al tacto, dolor, temperatura y presión, ¿no? Posición, de acuerdo a receptores específicos y especializados, van a captarlos en diversas zonas de la periferia, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico vemos que está llevando la sensibilidad a nivel del dedo índice, lo lleva hacia el ganglio de la raíz dorsal que habíamos comentado, donde se encuentra una célula pseudo unipolar, y esta va a emitir un axón hacia la médula espinal, formando la raíz dorsal o raíz posterior. Este tipo de estímulo es un estímulo aferente. ¿Qué quiere decir aferente? Que ingresa al sistema nervioso central, de la periferia a lo central. Entonces, no se olviden, el sistema nervioso periférico en su parte sensitiva lleva un estímulo aferente de diferente índole, tacto, dolor, temperatura, presión, pasa a través del ganglio de la raíz dorsal y emite una prolongación formando la raíz posterior sensitiva, ¿no? Que ingresa a la médula espinal. Muy bien. También vamos a tener dentro del sistema nervioso somático las fibras motoras, ¿no? Las fibras motoras que se encargan o es el principal músculo, el principal efector de este tipo de sistema nervioso periférico, ¿no? Del sistema nervioso somático. Y por lo tanto, este estímulo que va a recibir es eferente, ¿no? Es un estímulo eferente de salida. Llega del sistema nervioso central, por ejemplo, para estimular un músculo específico del brazo o de la pierna, ¿no? Este órgano efector, por lo tanto, son los músculos esqueléticos, ¿no? O estriados, que tiene que ver con la función motora voluntaria, ¿no? Voluntaria. El neurotransmisor que está relacionado con esta es la acetilcolina, ¿sí? Es decir, esto lo hace a través de la unión neuromuscular y actúa sobre los receptores
nicotínicos. Para ser más específicos, los tipo NM. NM de neuromuscular, no se olviden. Entonces, dentro del sistema nervioso somático tenemos la parte sensitiva, que es aferente, tenemos la parte motora, que es eferente, y este tiene como principal órgano efector los músculos esqueléticos voluntarios a través del neurotransmisor acetilcolina, que actúa sobre la unión neuromuscular, y sobre los receptores de tipo nicotínicos, no se olviden, porque hay ciertas similitudes con los sistemas nervioso autonómico, ¿no? Entonces, el sistema nervioso autonómico es un sistema no voluntario, pues, ¿no? Básicamente es involuntario, ¿sí? Y nos permite dar el efecto a algún tipo de estímulo por dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo una baja en la presión, ya sea por deshidratación, automáticamente esto va a ser informado al hipotálamo, que es el centro autonómico, y como órgano efector vamos a tener a las fibras autonómicas, ¿no? Activando o no el sistema nervioso simpático o el parasimpático. Entonces, el sistema nervioso autonómico es involuntario, ¿sí? Generalmente tiene que ver con una respuesta refleja, pero visceral, ¿no? ¿Sí? Es decir, su principal estímulo está dentro del cuerpo, en cambio, en el somático, su principal estímulo está fuera, ¿no? Al exterior. Como órgano efector tenemos, aquí no se olviden, al músculo cardíaco, vamos a hacer un corazoncito, al músculo cardíaco, vamos a tener al músculo liso, ¿sí? Glándulas, no se olviden, las glándulas, todas, ¿sí? ¿Qué más vamos a tener? Al músculo piloreceptor y algunos vasos sanguíneos, ¿no? Los neurotransmisores relacionados depende mucho en dónde está actuando. Recordemos que el sistema autonómico se va a dividir en su rama simpática y en su rama parasimpática. Vamos a verlo un poquito más detallado esto, pero la rama simpática se prepara nuestro cuerpo para el estrés y la rama parasimpática para la disminución del metabolismo, para el reposo. Entonces, el neurotransmisor asociado al sistema nervioso simpático van a ser la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? ¿Sí? En cambio, el parasimpático básicamente es la acetilcolina. Muy similar a lo que sucede en el somático, pero actúan sobre receptores diferentes, ¿no? Los del sistema nervioso simpático van a actuar sobre receptores alfa, beta, adrenérgicos, y los del sistema nervioso parasimpático van a actuar sobre receptores muscarínicos, ¿no? De diferentes tipos. Entonces, no se olviden, el sistema nervioso autonómico, tanto como el somático, tienen muy importante función con el neurotransmisor acetilcolina, pero hay una diferencia en dónde están actuando, ¿no? Aquí en el sistema nervioso somático con los receptores nicotínicos y el sistema nervioso autonómico con los receptores muscarínicos. Y eso se los resalto porque sí lo han preguntado y quiero que lo vayamos ahondando un poquito. Listo. Aquí otra diferencia en cuanto al sistema nervioso simpático y parasimpático. Así como el sistema nervioso somático incluye varias neuronas dentro de su función, también el sistema nervioso autonómico va a tener generalmente, ¿no? Puede haber algunas variaciones, dos neuronas que intervienen, ¿no? Las neuronas
generalmente preganglionares. Vamos a tener el ganglio, un ganglio autonómico y las neuronas postganglionares. Y acá hay algunas diferencias entre la función del sistema nervioso simpático y el parasimpático. Por ejemplo, en el sistema nervioso parasimpático, esta primera neurona o neurona preganglionar es bastante larga. Es bastante larga, ¿sí? Y cuando hace la sinapsis, generalmente es en los ganglios que suelen encontrarse en el mismo órgano, ¿no? Que a veces son las paredes del órgano efector. Por lo tanto, la segunda neurona es bastante corta. Tanto en la primera sinapsis como en la segunda, la acetilcolina está presente, ¿sí? Tanto en los órganos efectores, como son los receptores muscarínicos, como en los receptores a nivel ganglionar, ¿no es cierto? En cambio, en la sinapsis ganglionar simpática, que es lo que vamos a ver, igual, ¿no? Vamos a tener una primera neurona preganglionar, luego vamos a tener otra postganglionar. Esto es un poquito diferente. Generalmente, en el sistema nervioso simpático, esto es bastante corto, y todos los ganglios del sistema nervioso simpático se encuentran a nivel paravertebral, ¿no? Formando la raíz, formando el sistema simpático paravertebral a ambos lados, ¿sí? En este nivel también participa la acetilcolina, es decir, cuando hay sinapsis en ganglios autonómicos está la acetilcolina. La diferencia es en el órgano efector, ¿no? Acá está, por ejemplo, la noradrenalina, ¿sí? La noradrenalina. Muy bien. En cambio, hay una variación muy importante en relación al sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal, donde prácticamente no hay un ganglio donde hacer la sinapsis, sino que las células mismas, cromatofines, de la glándula suprarrenal, forman por sí mismos el ganglio efector o la neurona efector, ¿no? Esa es la única variación del sistema nervioso simpático autonómico. Y es aquí, en la médula suprarrenal, donde a partir de la noradrenalina se va a formar la adrenalina. Es decir, en el sistema nervioso periférico, el único lugar donde se forma la adrenalina proviene directamente de la médula suprarrenal por la estimulación del sistema nervioso simpático. Es el único lugar, ¿ya? Entonces, no se olviden, en el sistema nervioso autonómico hay ganglios autonómicos para ambos tipos, ¿sí? Excepto a nivel de la médula suprarrenal. En estos ganglios la sinapsis va a ser básicamente colinérgica, es decir, por la acetilcolina, pero la diferencia entre ambos es el neurotransmisor en el órgano efector. Entonces, para la vía parasimpática va a ser pues la acetilcolina a través de los receptores muscarínicos y para la vía simpática va a ser la noradrenalina o la adrenalina a través de los receptores adrenérgicos. Muy bien. Listo. Y aquí hay algunas diferencias entre las funciones que realizan que como ya habíamos dicho, ¿no? El sistema nervioso parasimpático es el que favorece a la disminución del metabolismo o cuando estamos pues en reposo, ¿no? En reposo. En cambio, el sistema nervioso simpático hace que incremente el metabolismo y es cuando estamos en situaciones de estrés en general. Por lo tanto, por ejemplo, ¿no? El sistema nervioso parasimpático reduce el latido cardíaco, reduce el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca. En cambio, el sistema nervioso simpático va a producir aumento del pulso, aumento de la presión, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, ¿sí? Y así sucesivamente en los diferentes órganos. Hay algunos órganos donde hay algunas funciones que tenemos que recordar. Por ejemplo, en la pupila va a producir
lo que se llama, el parasimpático va a producir la miosis, ¿sí? Es decir, las pupilas se vuelven pequeñitas. En cambio, el sistema nervioso simpático en la pupila va a producir midriasis, ¿no? Midriasis. No se olviden. ¿Qué más? Existe la estimulación de las glándulas salivales, ¿sí? Sobre la producción, pero sobre todo por la secreción serosa, pues, ¿no? Sobre todo el sistema nervioso simpático. No se olviden. Luego vamos a tener otra variación a nivel de lo que es la función vesical. Aquí hay contracción de la vejiga, ¿sí? Y aquí hay relajación de la vejiga. Aquí hay contracción del recto y aquí hay relajación del recto. Son algunas cositas específicas. Ahora, ¿qué más tenemos que diferenciar o saber, por ejemplo, del sistema nervioso parasimpático, que tiene, que es un sistema que se llama cráneo sacro? Porque tiene varias de sus núcleos a nivel o son conducidas las fibras a nivel de los nervios craneales. ¿Y qué nervios craneales son los que las conducen? Por ejemplo, el nervio craneal 3, que se va a encargar sobre la conducción de las fibras parasimpáticas hacia la pupila. Luego tenemos el nervio craneal 7, que se encarga sobre la estimulación de las glándulas a nivel sublingual y maxilar, ¿no? Y tenemos el nervio craneal 9, que se encarga también sobre las glándulas, pero la glándula parótida. ¿Sí? Y por aquí el más importante de todos, el nervio vago, el nervio craneal 10, que va a tener la función sobre todo esto, ¿no? Es decir, emite fibras que van a llegar a la caja torácica y abdominal. La parte pélvica corresponde a los nervios sacros. Muy bien. En el sistema nervioso simpático, no se olviden que dependen mucho de esta formación, que son los ganglios simpáticos paraespinales, ¿no? Que es la cadena simpática espinal. ¿Qué otra cosa es muy importante? Que, por ejemplo, hay zonas que solamente le pertenecen o solamente tienen estímulo de uno. Por ejemplo, solamente tienen estímulo simpático el músculo piloerector, ¿sí? Y los vasos sanguíneos en relación a su musculatura lisa, pero de la piel y de los nervios, ¿no? Estas estructuras solamente tienen inervación simpática, solo actúan por ello.